Ahí estamos. Entonces vamos a analizar el módulo 4 de Lengua y Gramática Española 1. Vamos. Bien. Sé que acá yo lo estaba viendo y lo empecé. Bien, el módulo 4 entonces está dedicado por completo a las oraciones pasivas, ¿sí? Hay distintos tipos de pasiva. Este tema, en el programa anterior, estaba en realidad en segundo año, no en primero. Y al cambiar el programa, bueno, pasó a primero. La oración pasiva, como dice acá, es en la cual el sujeto no realiza la acción indicada por el verbo, sino que es ejecutada por otro actor. Por ejemplo, veamos en esta oración, el chico es observado por sus padres. En ese caso, bueno, lo primero que tengo que hacer es detectar el verbo, que en este caso es una forma compuesta, ¿sí? Es observado. Ese verbo está formado por dos palabras. Una de las palabras es el verbo ser, y observado es un participio, ¿sí? A ver, está entrando Valdés. Saca nota. Es observado, es un verbo, una forma compuesta, una frase verbal pasiva, compuesta por el verbo ser más un participio. El participio lo reconozco porque termina siempre en ado o en ido. Después, la otra parte de la pasiva es el sujeto, que en vez de llamarse sujeto como en la oración común, pasa a llamarse sujeto pasivo. Y por sus padres es lo que se llama el complemento agente. Lo van a ver más claro en este cuadro, donde primero tenemos, para tener voz pasiva yo necesito una oración en voz activa que tenga objeto directo. Por ejemplo, acá dice, los periodistas realizaron un debate presidencial. Entonces, el debate presidencial es el objeto directo, y cuando yo transformo a voz pasiva, eso es lo primero que voy a colocar adelante en la oración. Entonces voy a poner un debate presidencial, y el verbo que era activo, realizaron, pasa a ser pasivo, con esa construcción que hemos visto acá arriba del ser más participio. Al pasarlo, yo tengo que mantener el tiempo, porque realizaron es un pretérito perfecto, y al pasarlo a pasiva tengo que mantener ese pretérito. Entonces quedaría, un debate presencial fue realizado, y lo que era sujeto, los periodistas, pasa atrás a ser complemento agente, ¿sí? Por los periodistas, o sea, le agrego la preposición por, y me queda por los periodistas. Un debate presidencial fue realizado por los periodistas. Ese es un tipo de pasiva que se llama voz pasiva común. Ya vamos a ver que hay otros tipos de pasiva. Pero esta sería como la más fácil, digamos, cuando yo transformo la oración activa. Entonces acá tenemos que hay dos tipos de pasiva. La pasiva común, que es la del cuadro que está arriba, donde yo tengo un objeto directo, y la pasiva con C. ¿Qué diferencia hay? Bueno, veamos la pasiva común. En la pasiva común dice, el trabajo es simplificado por la máquina. Quiere decir que en la voz activa yo tenía un objeto directo, y si yo la doy vuelta a la oración, sería la máquina simplifica el trabajo, ¿sí? Esa sería la voz activa. Al pasar la pasiva queda el trabajo es simplificado por la máquina. Bien, y en la pasiva con C, ya no tengo el verbo ser más participio, sino que tengo el pronombre se más un verbo activo. Y la oración queda, el trabajo se simplifica por la máquina. Bien, entonces ahí tengo dos tipos de pasiva, la pasiva común y la pasiva con C. Bien, bueno, acá con agente expreso, sin agente. Bueno, veamos. La oración pasiva con frase verbal se forma con los verbos ser o estar más participio. Eso ya lo dijimos recién. Por ejemplo, dice, las nuevas medidas fueron anunciadas por el ministro. Si ustedes tuvieran que pasar esa oración a voz activa, ¿cómo la dirían? Por el ministro es lo que antes era sujeto. Entonces yo diría, el ministro anunció las nuevas medidas.
Correcto, el ministro anunció las nuevas medidas en voz activa y al pasarlo a pasiva queda, las nuevas medidas fueron anunciadas por el ministro. Bien, ¿cómo se analiza una pasiva común? Se pone verbo pasivo, sujeto pasivo y complemento ajeno. Bueno, a ver, la propuesta fue cuestionada de todo. Esto, bueno. Entonces, ahora pasamos a la pasiva con C, ¿sí? O sea, la pasiva común está entendida. Vamos a la pasiva con C. En la pasiva con C, yo tengo el pronombre C y un verbo activo. Por ejemplo, se venden 2 departamentos en Barrio Norte. Se encuentra vigente el Código Civil. Entonces, veamos acá cómo funciona. Este tipo de construcción se llama pasiva, tiene 2 nombres. Puede ser pasiva con C o pasiva cuasi refleja. ¿Por qué? Porque ese pronombre C es índice de voz pasiva. No es objeto directo ni indirecto, simplemente forma parte del verbo. Por ejemplo, se venden 2 departamentos en Barrio Norte. Si yo analizo, voy a poner se vende como el verbo cuasi reflejo. 2 departamentos sería el sujeto. Y en Barrio Norte, ¿qué le pondrían ustedes? Circunstancial del lugar. Correcto, exactamente. Sí. ¿Dónde se venden los departamentos? En Barrio Norte. Barrio Norte. Entonces, ¿cómo se construye esta pasiva con C? Con verbo activo. Se construye con un verbo en tercera persona del singular o del plural, según sea el número del sujeto. O sea, tiene que haber una concordancia entre el sujeto y el verbo. Si yo digo, se vende un departamento, en ese caso la pasiva, el verbo está en singular. Pero si digo, en 2 departamentos, el verbo tiene que ser plural porque el sujeto es plural. Bueno, eso es en todas las oraciones, ¿no? La concordancia de verbo y sujeto está en todas las oraciones. Bien. A ver, otra cuestión. Bueno, después tienen un grupo especial ustedes de oraciones que se llaman con verbo pronominal reflexivo. Es decir, que el mismo verbo tiene incorporado el pronombre. Por ejemplo, lavarse, peinarse. Si yo digo Elena se peina, es una oración pasiva con verbo reflexivo. Juan se mira a sí mismo, etc. Bueno, esas son menos frecuentes. Bueno, a ver, veamos este ejercicio. Dice, a partir de una oración activa, transforma a pasiva común y a pasiva con C. Este ejercicio es el mismo que después se les pide en el práctico. Veamos la primera, la oración A. Dice, vendió el auto. Entonces, yo tengo el verbo vendió, le pregunto al verbo quién, para ir al sujeto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién vendió el auto? Él o ella, ¿sí? Sujeto tácito. ¿Qué es lo que vendió? El auto lo vendió, lo puedo reemplazar por lo. Por lo tanto, ¿el auto qué es sintácticamente? ¿Se acuerdan cuando lo podíamos reemplazar por el pronombre lo o la si es femenino? Cuando admite ese reemplazo es objeto directo. Entonces, para que ustedes tengan una pasiva común, recuerden, tiene que estar el objeto directo. Si no está, yo no puedo pasar. Entonces, ese objeto directo lo voy a pasar adelante. El auto va a encabezar la oración en voz pasiva. ¿Cómo quedaría transformada esa oración? El auto. El auto se vendió. El auto se vendió, bien, esa sería la pasiva con C. ¿Y la pasiva común? El auto fue vendido. Bien, el auto fue vendido por él o por ella, no sabemos acá. Perfecto. Como el verbo está en pasado, en la pasiva común también debe estar en pasado. Veamos la oración B. Dice, solicitar un permiso para la excursión. De nuevo acá yo no tengo sujeto porque está el verbo, solicitaron, ¿sí? ¿Quiénes? Ellos. ¿Qué es lo que solicitaron? El permiso. ¿Qué sería permiso? Objeto directo. Objeto directo. Lo necesito el objeto directo para poder pasar la oración. Solicitar un permiso para la excursión. ¿Qué sería para la excursión? Yo me pregunto, ¿para qué?
Sería un circunstancial de... ¿Se acuerdan los Circunstancial. circunstanciales? Un circunstancial de fin, ¿no? ¿Para De fin. qué? Cuando pregunto para qué, siempre es fin. Cuando pregunto por qué, es de causa. Bien, entonces ya tengo el objeto directo, tengo el verbo, no tengo el sujeto. ¿Cómo paso esa oración a voz pasiva común y a pasiva con C? Permiso objeto directo. Entonces yo lo voy a pasar adelante. Voy a decir, el permiso El permiso que fue solicitado para la para la excursión. excursión. bien, perfecto. El permiso fue Pues- solicitado para la excursión, es una pasiva común. ¿Y la pasiva después- con C? El permiso, El permiso se se solicitó para la excursión. para la Claro, excursión. o al revés, puedo decir, se solicitó el permiso para la excursión. Puedo ponerlo primero al verbo y después al sujeto. Se solicitó, o sea que del plural yo lo tengo que pasar al singular. Bien, vamos con la C, dice, pusieron en marcha el nuevo plan de educación vial. Bien, pusieron es el verbo, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes pusieron? Es la pregunta, ¿no? De nuevo, ellos. Ellos o ellas, ¿no es cierto? A ver, acá entró Acevedo, ya lo agregamos. Bien, entonces, pusieron en marcha, ¿qué es lo que pusieron en marcha? El nuevo plan de educación vial. Todo eso constituye ¿qué? Lo analizo como ¿qué? El nuevo plan. El objeto directo. Claro, Directo. yo ya tengo que pedir un objeto directo a la oración. Y en marcha, es un circunstancial. ¿De qué? Pusieron De modo. de modo. ¿Cómo pusieron el nuevo plan de educación? Así, en marcha. Bien. Entonces ya tengo analizado para pasar a voz pasiva común y a pasiva con C. En la pasiva común tengo que poner primero el objeto directo, o sea, el nuevo plan de Nuevo educación plan. vial. Educación vial. Fue puesto en marcha. Fue puesto en marcha. Fue Fue puesto en puesto en marcha. Ahí, bueno, me doy con un participio que es irregular, ¿no es cierto? Porque el verbo poner es un verbo irregular y el participio puesto no termina en ado ido como lo haría un verbo regular. Entonces, el nuevo plan fue puesto en marcha. Esa es la pasiva común. ¿Y la pasiva con C? El nuevo plan de educación vial vial. se puso en marcha. Se puso en marcha el nuevo plan. Bien, el nuevo plan, el sujeto lo puedo poner al comienzo o al final. Perfecto, se puso en marcha. Ahora, ¿qué pasaría si esta oración, acá está en pretérito perfecto simple, si estuviera, si estuviera no, claro. Podamos que la pasamos a futuro. Pondrán en marcha el nuevo plan de educación vial. Entonces, si yo tengo que pasar la voz pasiva y la oración está en futuro, tengo que conservar ese tiempo verbal. Entonces, ¿cómo diría? El nuevo plan de educación vial, en vez de ser puesto en marcha, ¿cómo lo voy a ¿Será puesto en marcha? poner? El verbo ser en futuro. Será. 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 Exacto, el nuevo plan de educación vial será puesto en marcha, será puesto en marcha, ahí está. Bien. Y yo, profe, disculpe, ¿y puedo usarlo, se pondrá en marcha el nuevo plan de educación vial? Si la oración base, claro, si la oración base estuviera en futuro, yo tengo que poner se pondrá en marcha, pero como en este caso está en pasado, en la pasiva con C también conservo el tiempo pasado. Correcto. Okay. Sí. Bueno, y ahora pasamos a algo más complicado que son las oraciones impersonales. ¿A qué se llama oraciones impersonales? Bueno, a las que no tienen sujeto, ¿sí? O sea, no está sobreentendido, no está tácito el sujeto, no existe directamente. Y se las clasifica como oraciones unimembres. Y hay distintos tipos de impersonales. Acá hay un cuadrito donde les presenta los distintos tipos. Las más comunes son las con verbos de naturaleza, por ejemplo, hace frío, es muy tarde, hay caos.
y se realizan con los verbos hacer, haber y ser. Después hay Ujú. otro grupo pequeño con verbos de conjugación incompleta. Llueve o truena serían los casos. Y la que más ustedes van a encontrar es esta con se cuasi reflejo. Por ejemplo, se estudia el tema. Generalmente, casi siempre, la impersonal con se aparece en tercera persona del singular, no del plural. Hay solamente con verbos, con determinados verbos, como por ejemplo comentan o dicen que, afirman. Ahí puede aparecer la del plural, pero si no, siempre la tercera del singular. Por ejemplo, en esta, ¿ves? Llaman a la puerta, ahí es una pasiva con se que está en plural. Bueno, ese es el cuadrito. Entonces acá les explican cada una de las que están en el cuadro, ¿sí? ¿Cuáles son con verbos de naturaleza? Bueno, ahí están en rojo los verbos: nevar, granizar, tronar, relampaguear, anochecer. Esas son bastante sencillas. ¿Hasta ahí van entendiendo? O si quieren preguntarme algo, no hay problema. Bien, después tenemos con los verbos haber, hacer y ser. Esas son impersonales. Hay helado, hace frío, es de noche. No hay sujeto. Sí puede haber objeto directo. Por ejemplo, hubo ruido o habrá muchas personas. Ahí puede aparecer el objeto directo, pero no va a aparecer el sujeto. Por ejemplo, acá dice atardeció temprano. Dice, determina cuáles de las siguientes oraciones contienen verbos impersonales. Para ello, analiza sintácticamente. Bueno, en el caso de esta semana llovió durante 3 días. A ver cómo analizaríamos esta oración. Recuerden, primero marco el verbo. Llovió, que es un verbo de naturaleza. Esta semana es circunstancial de tiempo. Bien. Y durante 3 días también es circunstancial de tiempo. Todos circunstanciales de tiempo. Es una oración impersonal con verbo de naturaleza. Bueno. Ayer amanecí con dolor de cabeza, dice acá. Entonces tenemos el verbo amanecí. Pero en ese caso es impersonal. No, porque No, porque el sujeto No, está. porque en ese caso, ¿quién amanecí? Yo amanecí con dolor de cabeza. Ahí sí tiene sujeto, pero no tiene, bueno, no es un verbo, no es impersonal la oración. ¿Qué sería ayer? Circunstancial de tiempo, y con dolor de cabeza. Circunstancial de modo. Bien, perfecto. Bueno, y acá viene el problema, digamos. Las oraciones impersonales con se cuasi reflejo. Bueno, son impersonales las oraciones construidas con el pronombre se más el verbo activo, eso ya lo vimos. También les dije que el verbo va siempre en tercera persona del singular, no del plural. Y se distinguen de las oraciones pasivas con se cuasi refleja, porque en las pasivas hay sujeto y en las impersonales no. Por ejemplo, si yo digo se examinó el cuerpo, es una pasiva con se, o pasiva cuasi refleja también se llama. El cuerpo sería el sujeto y se examinó el verbo. Pero si yo digo se vive, supongamos, se vive bien, esta es personal con se, en la cual no hay sujeto. ¿Sí? Por ahí pueden confundir estas dos, la pasiva con se y la impersonal con se. Pero ya lo vamos a ver en el práctico, no hay problema. Bueno, Nehue Tafí del Valle, hace mucho calor aquí en verano. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿Milagro? yo me voy a tener que, sí, me tengo que retirar porque justo ahora entro a trabajar. Ajá. Bueno, no se preocupe, Igual. Milagro, la clase va a quedar grabada y yo la voy a subir bien, a la bien. plataforma, porque nos falta Bueno, ver el así práctico. termino de verla. Claro, así usted la puede ver y Bueno, se profe. saca las dudas con respecto al práctico, que es importante. Bueno. Bien, perfecto. Muchas Hasta gracias. luego. No, gracias a Hasta usted. luego. Hasta luego. Bueno, esto ya lo dijimos, la concordancia de sujeto y predicado en la pasiva con se. Dice, el peatón es dirigido por el agente, esa es una pasiva común.
y el peatón se dirige por el agente, es una pasiva con C. Bueno, hasta ahí vamos a ver la teoría y ahora vamos a pasar al práctico. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Diga. Arriba, a donde estaban las oraciones anteriores, donde dice el cuasi reflejo, ¿qué significa, donde nos estaba explicando las oraciones de cuasi reflejo? ¿Puede ser? Las ¿Qué impersonales significa? con C. Las impersonales con C, ajá, las cuasi reflejos. Sí. Ahí abajo en el ejemplo de las oraciones tiene BT. ¿Qué significa BT? Vete, ¿a dónde estará? BT, en las oraciones, más abajo. Sí, Más en esa abajo. misma hoja que está. Ahí, en esa oración que dice vende caramelos, baila un tango. Sí, sí, sí. Escucho. Vete quiere decir verbo transitivo. Ok. El verbo transitivo es cuando la oración pide un objeto directo. Por ejemplo, vende caramelo, baila un tango, es verbo transitivo. Escuchó un ruido, o sea, es objeto directo, por lo tanto el verbo es transitivo. Eso quiere decir. Los verbos intransitivos son los que no requieren objeto directo y los transitivos los que tienen objeto directo. Bueno, Ok, muchísimas gracias. de nada. Vamos al práctico antes que se nos vaya la hora, que me interesa mucho. Bueno, en el punto 1, acá está el práctico, ustedes tienen un fragmento de la señorita Cora de Cortázar y ahí deben reconocer las pasivas. Dice, la enfermera de la tarde se llama la señorita Cora, se lo pregunté a la enfermera chiquita cuando me trajo el almuerzo. Bien, ahí reconocen las oraciones pasivas. Sí, sería, se lo pregunté a la enfermera. Bien. ¿Corto ahí o tengo que No seguirla? lo puedo cortar porque ahí ya tiene sentido, se lo pregunté a la enfermera chiquita. Porque en realidad lo que sigue cuando me trajo el almuerzo es una subordinada adverbial, y es un tema que ustedes no han visto todavía. Ah, bien. Pero antes de esa que usted me dijo, está la enfermera de la tarde, se llama la señorita Cora. ¿Sí? Sí. Entonces ustedes tienen que reconocerla y clasificarla, decir qué tipo de pasiva es. Pero sería solo la parte de se llama la señorita Cora o todo. Todo. De la tarde se llama la señorita Cora. ¿Qué tipo de pasiva sería esa? ¿Es una pasiva común, una pasiva con C? Pasiva con C. Una pasiva con C. Perfecto. Ay, perdón, profesora, creo que ya lo dijo, pero no lo entendí muy bien. Sí. La primera oración, que es pasiva con C, sí. ¿es hasta la palabra almuerzo o la vamos a cortar en Cora y de ahí la hacemos a la segunda parte como una segunda oración? Sí, como una segunda construcción, porque ahí le dice, remarca las construcciones pasivas, no las oraciones. Entonces hasta Cora sería se lo pregunté, sería la segunda oración nuestra para marcar. Se lo pregunté a la enfermera. Sí. Chiquita, hasta ahí la pueden cortar. En chiquita. Ah, bien. Y ahí clasificarla como pasiva con C. Bien. A ver, me dieron muy poco de comer y unas gotas de menta. Me parece que esas gotas hacen dormir porque se me caían las revistas de la mano. Ahí tienen. Otra pasiva con C. Construcción pasiva con C. Bien. Bueno, veamos el ejercicio 2. Dice, transcribe las oraciones pasivas en pasivas cuasi reflejas y analiza sintácticamente. Esa es la parte que les cuesta, la de analizar. O sea, que ustedes tienen acá. La primera dice, pronto serán juzgados todos los responsables de la dictadura militar. Esa es una pasiva común, ¿sí? Ustedes tienen que pasarla a pasiva con C. Entonces la oración tiene el verbo en futuro y yo tengo que mantener ese tiempo futuro al pasarlo. ¿Cómo quedaría? Pronto serán juzgados, pronto se juzgarán. Bien, se juzgarán todos los responsables de la dictadura militar. Bien, todos los responsables de la dictadura militar, al pasarlo a pasiva con C, es el sujeto de la oración. Se jugarán en el verbo y pronto sería un circunstancial de tiempo.
Veamos la segunda. Todo estaba dicho en ese momento. Y la tengo que pasar a pasiva con C. Ese estaba dicho, lo voy a tener que cambiar a esa forma verbal. Y puedo decir... Se dijo, ¿será? ¿Cómo del Castillo? Se dijo. Bien, todo Quedará se dijo en ese momento, bien. Todo se dijo en ese momento. Todo, ¿qué función sintáctica cumpliría en la pasiva con C? ¿El sujeto? El sujeto, exactamente. Veamos la tercera. Fue realizado el acto en conmemoración a los excombatientes de Malvinas. Bien, fue realizado el verbo pasivo, el acto, sujeto pasivo, el acto en conmemoración a los excombatientes de Malvinas es, ¿por qué se realizó el acto? Sería la pregunta. Por lo tanto, ¿cómo analizarían ustedes eso en conmemoración a los excombatientes? Como un... El de causa, circunstancial de causa. Un circunstancial de causa, bien. Entonces, ¿cómo le pasaría pasiva con C? ¿C? Se realizó. Se realizó el acto en conmemoración a los excombatientes. El acto, solamente la palabrita el acto, es el sujeto. Todo lo demás queda o se mantiene ese circunstancial de causa. La siguiente dice, será escuchada la argumentación del sospechoso. Ahí estamos en una pasiva con C. El verbo es será escuchada y la argumentación del sospechoso es el sujeto. ¿Cómo la paso a pasiva con C? Se escuchará. Correcto, se escuchará la argumentación del sospechoso. Ahí sigo manteniendo el sujeto, ¿no? El planeta había sido parcelado en diversos países. El planeta, ¿cómo la paso? Se parceló en diversos países. Bien, ¿qué sería en diversos países? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo se parceló? Circunstancial de modo. Bien, de modo. En esa forma. Sí, el lugar también, porque... No, pero el lugar, la pregunta del lugar es ¿en dónde? Y acá responde más al cómo, ¿no? ¿De qué manera? Bien, los tiempos actuales serán recordados con tristeza. Es una pasiva común. Y al pasarlo, quedaría los tiempos actuales se recordarán. Correcto, con tristeza. ¿Qué sería con tristeza también? De modo. Exacto, un circunstancial de modo. Bueno, así van a continuar. Veamos, bueno, este punto 3 es bastante fácil. Tienen que construir oraciones impersonales con los verbos hacer, haber, ser, que eso está explicado en el módulo. Con verbos transitivos también y con y reflejo. Se vive bien. Este punto me interesa, el punto 4. Dice, analiza sintácticamente, indica el tipo de oración. Acá, o sea, van a aparecer los 3 tipos, la impersonal, la pasiva con C y la pasiva cuasi refleja. La primera dice, en este consultorio se atienden pacientes en obra social. Entonces, reconozco el verbo, se atienden, y yo tengo pacientes, ¿cómo lo analizo? Yo tengo un verbo que está en tercera persona del plural y pacientes concuerdan, ¿no es cierto? Con el verbo, también está en plural. Por lo tanto, ese pacientes, ¿qué sería? Si concuerda con el verbo. Objeto directo. No, porque el objeto directo, recuerden que para que haya objeto directo, yo lo puedo tener que reemplazar por el pronombre lo. No. Pero acá se los atienden, no quedaría bien. Se los atienden. No. Ese pacientes es ¿qué? Si no es objeto directo, ¿qué otra opción tengo? Recuerden, concuerda, hay una concordancia entre el número plural del verbo y esta palabrita paciente que también está en plural. Ese es el sujeto. No el sujeto.
Ah, Sí. está. Justo que yo dije, dijo el Castillo. Es Puede ser sujeto, a los exactamente. pacientes. Paciente es Aló. sujeto. El verbo es una pasiva con C. Es una pasiva con C, casi reflejo. Profe, puede ser a los pacientes. En este consultorio se los atiende sin obra social. No, es que yo no puedo decir a los pacientes, porque ahí dice que atienden. Ok. Cuando reemplaza el objeto directo, el los siempre se antepone al verbo. Y yo no puedo decir si los atienden. No, no queda con sentido. Es una pasiva Claro. con sentido. Bueno, en este consultorio, un circunstancial y sin obra social es otro tipo de circunstancial, ¿no es cierto? Bien. A ver. La F, por ejemplo, se lloró a los muertos. Ahí tengo un verbo, tercera persona singular, y a los muertos, ¿qué sería? ¿Puedo decir se lo lloró? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. exactamente, se lo lloró. Entonces, a los muertos es un Objeto directo. objeto directo, correcto. Entonces, ¿cómo clasifico esa oración? Esa oración no tiene sujeto. Es una impersonal. oración Es impersonal. Con C, una impersonal. Impersonal con C. Sí, porque recuerden que hay muchos tipos de impersonal, ¿no? En este caso le vamos a poner impersonal con C, también le pueden poner, agregar cuasi reflejo. La oración D dice, se arreglan computadoras y celulares. Bien. Esa oración está en tercera persona del plural, el verbo, y computadoras y celulares también está en plural. Es más, yo puedo ponerlo adelante y decir, computadoras y celulares se arreglan aquí. Pongamos. Entonces, ¿qué sería computadoras y celulares? el sujeto. Sujeto, es pasiva con C. Con C. Con C. Ustedes, para que sea impersonal con C, tienen que buscar ustedes un verbo en singular. Generalmente, ¿no? Salvo que sea un verbo especial, pero si no, está en el singular. Veamos la H. Se atacaba a los manifestantes con gases y balas de goma. El verbo se atacaba. Sí. A los manifestantes, yo puedo decir se los atacaba. Por lo tanto, a los manifestantes es un Objeto directo. correcto. Y con gases y balas de goma, ¿qué sería? Circunstancial de modo. De modo o también puede O de ser de instrumento, porque me puedo preguntar con qué o por medio de qué se los atacaba. Así, con gases y balas de goma. De instrumento o si quieren de modo, está bien cualquiera de los dos. ¿Y nada? ¿Será el Entonces, modem? Estoy consultando. León, ¿cómo clasificaría esa oración entonces? Se atacaba a los manifestantes con gases y balas de goma. ¿Qué tipo de pasiva es? Impersonal con C. Impersonal con C cuasi reflejo. Bien, perfecto. A ver qué otra nos queda. Se distribuyeron más de 1000 libros, en las bibliotecas de las escuelas de la ciudad. Bien. Verbo en plural, se distribuyeron. Le pregunto al verbo qué es lo que se distribuyeron, más de 1000 libros, ¿dónde? En las bibliotecas de las escuelas de la ciudad. Entonces, ¿qué sería más de 1000 libros? El sujeto. Sujeto. ¿Y en las bibliotecas de la escuela de la ciudad? Circunstancial del lugar. Circunstancial del lugar. Correcto. Circunstancial del lugar. Bien, entonces, esa oración la analizo como Pasiva con C. una pasiva con C, cuasi reflejo. Bien. ¿Qué oración me queda? La E, todos los días se aprenden cosas nuevas. Bien. Verbos se aprenden cosas nuevas y todos los días me queda. Bueno, ese aprenden está en plural, cosas nuevas está en plural. ¿Qué sería cosas nuevas? El sujeto. El sujeto, correcto. ¿Y todos los días? La pregunta es ¿cuándo? Circunstancial de tiempo, correcto. Bien, entonces la analizo esa como una oración
Pasiva con C. Pasiva, cuasi-reflejo. Pasiva con C, exactamente. Bueno, ahí está más o menos cómo tienen que trabajar ese punto 4, que es siempre el que más errores tienen, ¿no? Y después el punto 5, simplemente ustedes tienen que buscar una noticia de un diario, y en la noticia hacer las oraciones pasivas, las impersonales y las impersonales, ¿no? O sea, muchas veces ustedes la marcan a la oración, pero no la clasifican, tienen que hacer las dos cosas. Profe, disculpe, había que producir, dice una noticia, ¿puede ser? Ah, produzcan, dice. Bueno, pero si no se animan a producir, pueden sacar el diario. Yo hice uno de 4 renglones, no sé si es suficiente o debería ser más. No, es suficiente, no hay problema. Sí, sí, sí. Bueno, queda menos de un minuto, voy despidiendo, y cualquier duda por la plataforma me mandan un mensajito, si es que no les ha quedado algo claro de la clase, para que, bueno, puedan presentar el práctico. Es hasta fines de mes, recuerden. Hasta fines de septiembre. Bien, ¿alguna preguntita?